Lección número 9. Nuestraesperanza.cl. Para el 27 de mayo de 2017. Ser quien uno es. Sábado 20 de mayo. Para memorizar. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Segunda de Pedro capítulo 1 versos 5 al 7. Una de las cosas sorprendentes del Nuevo Testamento es cuánta verdad puede, comillas, apiñarse en una cantidad muy limitada de espacio. Tomemos la lección de esta semana que cubre Segunda de Pedro capítulo 1 versos 1 al 14. En estos 14 versículos, Pedro nos enseña acerca de la justificación por la fe. Luego aborda lo que puede hacer el poder de Dios en la vida de aquellos que se han entregado a Jesús. Luego habla acerca de la maravillosa verdad de que podemos ser, comillas, participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 4, y que podemos ser libres de la corrupción y la lujuria del mundo. De hecho, aquí no solamente tenemos un catálogo de virtudes cristianas, sino además Pedro las presenta en un orden específico. Una sigue a la otra, que sigue a la otra, y así sucesivamente hasta que llegan al clímax de la más importante de todas. También escribe acerca de la realidad de lo que significa estar en Cristo y experimentar la, comillas, purificación. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 9 de nuestros antiguos pecados, y luego incluso introduce la idea de la seguridad de la salvación, la promesa de la vida eterna, comillas, en el reino eterno. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 11 del Señor. Y por último, hasta encontramos un pequeño discurso sobre el tema crucial del estado de los muertos. ¡Qué cantidad de verdad profunda en tan poco espacio! Domingo 21 de mayo. Una fe preciosa. Escucha Segunda de Pedro capítulo 1, versos 1 al 4. ¿Qué dice Pedro que hemos recibido en Jesucristo? Es decir, ¿cómo se ve aquí la realidad de la gracia? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro comienza esta carta diciendo que está dirigida a aquellos que han alcanzado, comillas, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cierre de comillas, Segunda de Pedro capítulo 1 verso 1. La palabra traducida como preciosa significa del mismo valor o de igual privilegio. Pedro dice que ha alcanzado esta fe, no que la hayan ganado ni obtenido por mérito propio, sino que la han recibido como un don de Dios. O como escribe Pablo, comillas, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios capítulo 2 verso 8. Es preciosa porque, comillas, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11 verso 6. Es preciosa porque por esta fe nos aferramos de muchas promesas maravillosas. Pedro enfatiza que el, comillas, poder divino de Jesús nos ha dado todo lo que atañe a la vida y la piedad. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 3. Solamente por medio del poder de Dios podemos siquiera existir, y solamente por su poder
podemos alcanzar la santidad, y este poder divino nos es dado, comillas, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Ver también Juan, capítulo 17, verso 3. Somos llamados a amar a Dios, pero ¿cómo podemos amar a un Dios al que no conocemos? Llegamos a conocer a Dios por medio de Jesús, por medio de la palabra escrita, por medio del mundo creado y por medio de la experiencia de vivir una vida de fe y de obediencia. Conocemos a Dios y la realidad de Dios al experimentar lo que Él hace en nuestra vida, un conocimiento que nos transformará, y llegamos a conocerlo por medio de la realidad de la gracia que Él derrama sobre nosotros. Pedro luego dice algo aún más increíble, que también hemos recibido, comillas, preciosas y grandísimas promesas, que incluyen llegar a ser, comillas, participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. La humanidad fue creada originalmente a la imagen de Dios. Esa imagen ha sido grandemente desfigurada y degradada. Cuando nacemos de nuevo, tenemos una nueva vida en Jesús, quien obra para restaurar su imagen divina en nosotros. Huimos de la corrupción y las pasiones del mundo al desear que este cambio ocurra en nosotros. ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras fe? ¿Cómo nos ayuda esta respuesta a entender por qué el don de la fe es en verdad precioso? Lunes 22 de mayo. Amor, el objetivo de la virtud cristiana. Escucha segunda de Pedro capítulo 1 versos 5 al 7, Romanos capítulo 5 versos 3 al 5, Santiago capítulo 1 versos 3 al 4 y Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. ¿Qué tema similar aparece en todos estos pasajes? Segunda de Pedro capítulo 1 versos 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Romanos capítulo 5 versos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Santiago capítulo 1 versos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Era común entre los filósofos del mundo antiguo hacer listas de virtudes. Estas listas a menudo se llaman un, comillas, catálogo de virtudes, y hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5 verso 3 al 5, Santiago capítulo 1 versos 3 y 4, Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Es muy probable que los lectores de Pedro estuvieran familiarizados con estas listas, aunque hay diferencias interesantes entre lo que podría mencionar un filósofo y lo que coloca Pedro en su lista. Nota que Pedro ha ordenado estas virtudes deliberadamente en una secuencia, de tal manera que cada virtud construye sobre la anterior, hasta que llega al clímax del amor. Cada una de las virtudes que menciona Pedro tiene un significado importante. Fe, en este contexto, no es nada menos que una fe salvífica en Jesús. Ver Gálatas capítulo 3 verso 11, Hebreos capítulo 10 verso 38. Virtud, una virtud, del griego arete,
una buena cualidad de cualquier tipo, era alabada incluso entre los paganos filósofos. Sí, la fe es crucial, pero debe llevar una vida transformada, una vida en que se expresa virtud. Conocimiento. Pedro ciertamente no está hablando de conocimiento en general, sino del conocimiento que viene a través de una relación salvífica con Jesucristo. Dominio propio. Los cristianos maduros son capaces de controlar sus impulsos, especialmente aquellos que llevan a excesos. Paciencia. Aquí se utiliza la palabra paciencia con la connotación de perseverancia o constancia, especialmente frente a tribulaciones y persecución. Piedad. En el mundo pagano, la palabra traducida aquí como piedad significa un comportamiento ético que viene como resultado de creer en un Dios. Dentro del Nuevo Testamento también conlleva el concepto de comportamiento ético que resulta de una fe en el único Dios verdadero. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 2. Afecto fraternal. Los cristianos son como una familia y la piedad llevará a tener una comunidad en la que las personas son amables los unos con los otros. Amor. Pedro lleva su lista a un clímax con el amor. Suena parecido a Pablo también, comillas, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios capítulo 13 verso 13. Antes de comenzar su lista de virtudes, Pedro dice que debemos poner toda diligencia, segunda de Pedro capítulo 1 verso 5, en obtener estas virtudes. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué papel juega el esfuerzo humano en nuestro deseo por vivir una vida piadosa y fiel? Martes 23 de mayo. Ser quien uno es. Luego de darnos cuenta la lista de lo que debería buscar diligentemente los cristianos, Pedro declara cuál será el resultado. Escucha segunda de Pedro capítulo 1 versos 8 al 11. ¿Cuál es el nexo entre lo que ha sido hecho por un cristiano y cómo debería estar viviendo un cristiano? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pedro insta a sus lectores a vivir según la nueva realidad que es verdadera para ellos en Jesús. Las características de la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor están en vosotros y abundan. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 8. El problema es que no todos los cristianos viven según esta nueva realidad. Algunos son ociosos o sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 8. Estas personas han olvidado que fueron purificados de comillas sus antiguos pecados. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 9. Entonces, dice Pedro, los cristianos deberían manifestar en su vida la nueva realidad que es real para ellos en Jesús. En Cristo han recibido perdón, purificación y el derecho de participar de la naturaleza divina. Por lo tanto, deben procurar, comillas, hacer firme esta vocación y elección. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 10. No hay excusa para vivir como lo hacían antes. No hay excusa para ser cristianos ociosos o sin fruto. Comillas, oímos hablar mucho acerca de la fe, pero necesitamos oír mucho más acerca de las obras. Muchos están engañando a sus propias almas al vivir una religión cómoda, complaciente, sin cruz. Fe y Obras, página 50. Escucha Romanos capítulo 6, verso 11. ¿Qué dice Pablo aquí que refleja lo que Pedro escribió
en los textos para hoy. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En un sentido, tanto Pedro como Pablo dicen, comillas, debes ser quien eres, y somos nuevas criaturas en Cristo, purificados de pecado y participantes de la naturaleza divina. Por eso, podemos vivir la clase de vida a la que somos llamados. Se supone que debemos ser, comillas, como Cristo, que es lo que significa ser cristiano. ¿Cuán como Cristo eres? ¿En qué áreas puedes mejorar? Miércoles 24 de mayo. Dejar el tabernáculo. Comillas, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo de dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Cierre de comillas, Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 13 y 14. Reina Valera, versión 1909. En 1956, Oscar Cullmann escribió un breve estudio llamado Inmortalidad del alma o Resurrección de los muertos. El testimonio del Nuevo Testamento argumentó que el concepto de la resurrección es incompatible con el concepto de la inmortalidad del alma. Además, dijo que el Nuevo Testamento se establece firmemente sobre el lado de la resurrección de los muertos. Comillas, ninguna otra publicación mía, escribió más tarde, ha provocado tanto entusiasmo ni tanta violenta hostilidad. Escucha 1 de Corintios capítulo 15, versos 12 al 57. ¿Qué implica Pablo que ocurre al morir? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque si cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero.
Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un estudio acerca de lo que dice el Nuevo Testamento sobre la muerte y la resurrección ha convencido a la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento de que Cullmann estaba en lo cierto. El Nuevo Testamento verdaderamente recalca el concepto de la resurrección y no el concepto de un alma inmortal que sobrevive a la muerte del cuerpo. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 18, Pablo insta a aquellos que han perdido a sus seres queridos por la muerte a encontrar consuelo en el conocimiento de que, cuando Jesús regrese, resucitará a los muertos. En Primera de Corintios capítulo 15, versos 12 al 57, Pablo da una descripción extendida de la resurrección. Comienza señalando que la fe cristiana se basa en la resurrección de Jesús. Si Jesús no resucitó, entonces cualquier fe en él es fútil. Pero dice Pablo
Cristo verdaderamente resucitó de los muertos como primicias de aquellos que han pasado al descanso, y la resurrección de Cristo de los muertos hace posible que todos aquellos que murieron en Él resuciten también. Pablo habla acerca de la resurrección del cuerpo en 1 Corintios capítulo 15, versos 35 al 50. Contrasta los nuevos cuerpos que recibiremos en la resurrección con nuestros cuerpos actuales. Lo que tenemos ahora morirá. Lo que tendremos en la resurrección nunca morirá. En síntesis, cuando el Nuevo Testamento habla acerca de la muerte, lo hace en términos de resurrección, no de inmortalidad del alma. Es importante tener en mente este contexto al leer 2 de Pedro capítulo 1 versos 12 al 14. Jueves 25 de mayo. Fe frente a la muerte. Escucha 2 de Pedro capítulo 1 versos 12 al 15. ¿Qué quiere decir Pedro cuando sugiere que pronto ha de, comillas, abandonar el cuerpo, dejar mi tabernáculo? Reina Valera de 1909. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. 2 de Pedro capítulo 1 versos 12 al 14 revela la ocasión de la carta. Pedro piensa que está por morir y la carta contiene su último mensaje o testamento. Que Pedro espera morir pronto se ve reflejado en la fraseología, comillas, en tanto que estoy en este cuerpo, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. 2 de Pedro capítulo 1 versos 13 y 14. En el original griego, como reflejan algunas traducciones, dice literalmente, comillas, dejar mi tabernáculo. Pedro compara su cuerpo con un tabernáculo, tienda, carpa, que se quitará al morir. De hecho, es tan claro que Pedro se refiere a su cuerpo cuando habla de dejar mi tabernáculo, que la inmensa mayoría de los traductores modernos traduce estas frases utilizando la palabra comillas cuerpo. Nada en el lenguaje de Pedro sugiere que cuando habla de dejar o quitarse su tabernáculo o cuerpo, su alma sobrevivirá como una entidad separada. Escucha 2 de Pedro capítulo 1 versos 12 al 15 nuevamente. ¿Cómo parece abordar Pedro la realidad de su muerte inminente? ¿Y qué nos enseña esta actitud acerca de la fe? 2 de Pedro capítulo 1 versos 12 al 15 muestra una solemnidad profunda en las palabras de Pedro. Escribe esto en el conocimiento de que su vida pronto llegará a su fin. Él lo sabe porque, tal como lo dice, comillas, nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pero parece no haber temor, ni preocupación, ni augurio. Su énfasis más bien está en el bienestar de aquellos a quienes estará dejando atrás. Pedro desea que estén firmes en la verdad presente, y en tanto que está vivo, los amonestará a permanecer fieles. Podemos ver aquí la realidad y la profundidad de la experiencia de Pedro con el Señor. Sí, ha de morir pronto, y no será una muerte placentera. Tampoco, ver en Juan capítulo 21 verso 18 y Hechos de los Apóstoles, página 428 y 429. Pero su preocupación abnegada concierne al bienestar de los demás. Verdaderamente, Pedro era un hombre que vivía la fe que enseñaba. ¿De qué manera nuestra fe nos ayuda a lidiar con la terrible realidad de la muerte? ¿Cómo podemos aprender a aferrarnos de la maravillosa esperanza que tenemos incluso frente a la muerte, por lo que Jesús ha hecho por nosotros? Viernes 26 de mayo, para estudiar y meditar. Como vimos, Pedro sabía que pronto había de morir.
y sabía hacía mucho tiempo de qué manera había de morir. Eso es porque Jesús mismo le había dicho, comillas, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Juan capítulo 21, verso 18. ¿Cómo fue su final? Comillas, a Pedro por ser judío y extranjero, lo condenaron a recibir azotes y a ser crucificado después. En perspectivas de esa espantosa muerte, el apóstol recordó su gravísimo pecado de negar a Jesús en la hora de su prueba, aunque una vez se había mostrado tan poco dispuesto a reconocer la cruz, tenía ahora por gozo dar su vida por el Evangelio, sintiendo tan solo que sería demasiada honra para él morir como había muerto el Señor, a quien había negado. Pedro se había arrepentido sinceramente de su pecado y Cristo lo había perdonado, según lo comprueba el altísimo encargo de apacentar a las ovejas y los corderos del rebaño. Pero Pedro no podía perdonarse a sí mismo, ni aun el pensamiento de las agonías de la muerte que lo aguardaba era capaz de mitigar la amargura de su aflicción y arrepentimiento. Como último favor, suplicó a sus verdugos que lo crucificaran cabeza abajo. La súplica fue otorgada y de esa manera murió el apóstol Pedro. Hechos de los Apóstoles, página 429. Y aún con este futuro por delante, la preocupación de Pedro era por el bienestar espiritual del rebaño. Preguntas para dialogar. 1. A la luz de todo lo que ha escrito Pedro y los demás escritores de la Biblia también acerca de la necesidad de los cristianos de vivir vidas piadosas, ¿por qué tantos de nosotros fallamos en comillas ser quienes somos en Jesús? 2. En clase, repasen la lista presentada en 2 de Pedro capítulo 1, versos 5 al 7. Hablen acerca de cada ítem y pregúntense ¿cómo podemos manifestar mejor estas virtudes nosotros mismos y cómo podemos ayudar a otros que anhelan hacer lo mismo? 3. Considerando lo que sabemos acerca de Pedro, tal como se revela en los Evangelios, lo que escribe en sus epístolas muestra poderosamente la gran obra que Cristo hizo en él, aun a pesar de sus fracasos anteriores. ¿Qué esperanza y consuelo podemos obtener para nosotros mismos de su ejemplo? 4. En 2 de Pedro capítulo 1 verso 12, Pedro escribió acerca de comillas la verdad presente. ¿Qué era verdad presente en la época de Pedro y qué es verdad presente en la nuestra? 5. Alguien escribió, comillas, tan ciertamente como los muertos están más allá de la muerte es lo que llevan consigo los vivos. ¿De qué manera deberíamos nosotros como cristianos llevar la muerte?